bien, estoy con Luis Dalaglio, titular de la consultora Delfos, analista político, y siempre que nos juntamos es para analizar cómo está la política. Hemos visto recién con Marcelo Capello la economía, veamos ahora qué nos prepara la política de sobresalto en sobresalto, como venimos los argentinos, para ahora, para el futuro. Gracias, Luis, un gusto tenerte acá. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son tus visiones en este momento? Lo primero, que después de un extenso año electoral, en donde la sociedad mostró que está dispuesta a protagonizar los procesos políticos, votando en cada coyuntura y en cada momento como le parecía mejor, sea para intendente, sea para gobernador, sea para presidente, sea en una PASO, sea en una elección general. Lo cierto es que la sociedad definitivamente quedó integrada a los procesos de decisión estratégica en el país, ¿no? Es decir, ya nadie puede soslayar que tiene que gobernar teniendo en cuenta también lo que pasa con la sociedad. No solamente se puede gobernar mirando el mercado, mirando hacia afuera, sino también hay que mirar hacia adentro, mirar lo que está pasando con las economías domésticas, qué pasa con la góndola, qué pasa en los talleres mecánicos, en la peluquería, en los kioscos de barrio. Toda esa es la dimensión que claramente se ha puesto, digamos, de manifiesto con el voto popular y de alguna manera pone a la política en otro lugar, en un lugar donde no se puede resolver más las cosas en pequeños escritorios, en pequeñas roscas, ni con intereses muy particulares, porque hay un momento en el proceso político de la Argentina, institucional, en donde hay que pasar por las urnas y las urnas son las que terminan de alguna manera reordenando la política en Argentina. Esa es como una primera conclusión. La segunda conclusión es que la sociedad va votando y va incorporando a su capital político cosas que ya no está dispuesta a negociar. Por un lado, en el 2015 la sociedad votó en contra de un modelo político que ya no le servía, que le agobiaba, que realmente no tenía, de alguna forma, un vínculo, no había construido, se había alejado de un vínculo con la sociedad, que lo expresaba claramente Cristina Fernández de Kirchner, y la sociedad votó a Macri, más allá de que no era un dirigente con buena imagen, y que tenía un discurso más marketinero que político, que tenía propuestas más de campaña que de políticas públicas, lo votó. ¿Para qué? Para sacarse de arriba un modelo político que desaprobaba a la sociedad. Tan fue así que ya en el 2017, en las elecciones medio término en Argentina, fue la primera vez que la política le ganó a la economía, porque ya estaba mal el país en el 2017, y sin embargo la sociedad volvió a votar mirando la política antes que la economía. Y ahora lo que queda en claro es que hay un modelo político que la gente votó, pero hay un modelo económico que la gente no le sirve, que le pidió esfuerzo, que le pidió acompañamiento, que la gente, nosotros eso lo vimos en los estudios cualitativos fundamentalmente, la gente bancaba a Macri, pero llegó un punto en donde la sociedad ya no pudo sostener o sostenerse dentro de este esquema económico, entonces vuelve a votar sobre la base de lo que no genera el modelo económico, ¿sí? Y cambia de nuevo el signo político del país. Eso no quiere decir, Rubén, que el modelo político que ya había votado en el 2015 ya se quedó descartado. Es decir, toda la dinámica, toda la estética, toda la forma que tiene de relacionarse, o que mostró el kirchnerismo en la forma de relacionarse con el poder y de ejercer la autoridad, ha sido reprobado. Entonces Alberto Fernández me parece que hoy tiene un doble desafío, que es lo que vos decías recién, tratar de encaminar una economía que le sirva también a esta gran clase media que se ha visto afectada por el modelo económico de Macri, pero sin volver a las formas, a los modos, a la estética, a la manera en que se desempeñó el kirchnerismo en el poder. Guarda con esto, porque la sociedad no es que vota olvidándose para atrás lo que ya había votado antes. Hay que ir viendo qué cosas aprueba y qué cosas desaprueba la gente. Y en ese aprueba, desaprueba, aprueba, desaprueba, aprueba, aprueba, va construyendo un lenguaje binomial en el tiempo que hay que leerlo. Hay que leerlo como dirigente político, hay que leerlo como analistas, como periodistas, como consultores, hay que leerlo desde el estudio de la opinión pública,
Entonces, esto me parece que son las dos grandes conclusiones que nos deja un año electoral intenso y que dejó un año electoral intenso y que de cara a este nuevo proceso político que se abre en la Argentina, institucional, te diría particularmente, va a tener que tener en cuenta lo que votó la sociedad desde el 2015 para acá. Bueno, vuelvo para atrás, no te quise interrumpir. De las declaraciones que hiciste vos, dijiste en un momento, la urna se encarga de reordenar. Esa fue la frase que hiciste. La pregunta es cierto, cuando el pueblo va y vota, si hay marcadas deficiencias en algo, tiende a reordenarse. Pero, ¿qué pasa cuando vos tenés, el mismo planteo le hice a Marcelo Capello antes, qué pasa cuando vos tenés un alto grado de desinformación, para no llamarle ignorancia, que es una palabra insultante, un alto grado de desinformación en un 60% de la población, lo que a veces yo denomino las grandes mayorías que se mueven masivamente en bloque, que no tienen ni idea de la política ni de la economía, de nada. Les ponen una zanahoria adelante y dice, vote esto que le vamos a comprar heladera, lo que sea, y va y pone el voto. El norte argentino, todo el norte argentino es lamentable, el sur. Fíjate lo que pasó con el mapa de la República Argentina, que parece la camiseta de Boca, ¿eh? Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal, amarillo. El norte todo azul y abajo todo azul. Entonces, ¿realmente se puede confiar en que esas grandes mayorías con un voto sensato, inteligente, puedan reordenar? Esa es la pregunta. Es bastante complejo el tema porque quedás al límite del voto calificado. Y claro. Lo cual no, sería, yo no postulo el voto calificado. Pero de alguna manera esa lógica nos deja al borde de una necesidad de un voto calificado. Yo creo que en realidad, y trabajando mucho con la opinión pública, hay distintos tipos de información. Y uno vota en función de la oportunidad que tuvo en la vida y que tuvo en la posibilidad de instruirse. Por eso, en los estudios de opinión pública, antes que el nivel socioeconómico, se mira mucho el nivel de instrucción, ¿sí? Hoy la sociedad está protagonizando los procesos políticos y está votando sobre la base de una experiencia, Rubén. Una experiencia que tiene información, que tiene sufrimientos, que tiene expectativas y que tiene fracasos. Si lo querés, en esos términos, es la forma en que la sociedad va tomando conciencia sobre su propia realidad. Se va informando a partir del fracaso, se va informando a partir de lo que votó y no le sirvió. Después está la información especializada, la información que podés manejar vos, que puede manejar un economista, que pueden manejar, digamos, niveles de mayor instrucción, y que hace a lo que en opinión pública se conoce como la pirámide de la opinión pública. Hay un 75% de la opinión pública que construye su opinión sobre la base de las percepciones que tiene de la realidad, de las emociones que le va generando la realidad y de la información. No hay dato más relevante, Rubén, que quedarse sin trabajo. Te explica desde ese punto de vista, explica cualquier situación y te puedo asegurar que esa persona tiene mucho más explicaciones sobre la vida que lo definen en su capacidad de elegir y de votar. Después tenés un 20% de la población que vota sobre la base de la información, ¿sí? Son aquellos que tienen una especialización, son aquellos que tienen un interés activo sobre lo que pasa en la política, en la economía. Y después tenés un 5% que acompaña por conveniencia. Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Que lo podés trasladar y ajustar de alguna manera y decir, che, en Argentina más o menos tenés un 65% de clase media amplia, ¿sí? Entre media alta, media media y media baja, pero tenés un 75% que se considera clase media. Una cosa es lo que dice la forma de nomenclar a la sociedad, de calificarla, de clasificarla, y otra cosa es lo que vos considerás que sos, y que define, digamos, un interés, un aspiracional y una idea de movilidad social. Entonces, me parece que desde ahí esa complejidad hace que, por ejemplo, los encuestadores tengamos cada vez más dificultades para medir los procesos políticos de la forma en que se midieron históricamente. Yo tengo
la convicción de que cuando vos tenés una sociedad mucho más, con más experiencia política, porque eso es lo que le permitió la democracia, no sé si es más información, de qué tipo de información, calificada, pero sí más experiencia y más información desde esta perspectiva, donde además tenés una variedad de medios de comunicación, no solamente entre los tradicionales, sino también lo que implica las redes sociales y demás. Todo eso complejiza muchísimo la sociedad y entonces lo que hoy está en juicio y realmente hay que hacer un esfuerzo por quienes observamos los procesos políticos e institucionales, ya sea desde un medio de comunicación, desde una consultora económica, desde una consultora de opinión pública, ver las matrices sobre las cuales está trabajando la opinión pública y va tomando sus decisiones. Han cambiado los paradigmas, han cambiado los parámetros. Ya no es solamente peronista y radical, izquierda y derecha. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que se posiciona sobre la base de temas. A favor del aborto, en contra del aborto, a favor de la diversidad, en contra de la diversidad, por temas de medio ambiente. Bueno, se empiezan a agregar otros parámetros sobre los cuales vos vas construyendo tu primera opinión pública, después tu opinión política y al final tu conducta electoral. Y eso es lo que ha complejizado y que, por ejemplo, en el caso nuestro, nos obliga a no solamente repensar los instrumentos de relevamiento, sino también las matrices con las cuales se analiza la información, se interpreta la información, que creo que es donde hay que poner muchísimo el foco de acá para adelante. Entonces, digo, volviendo a la pregunta, ¿cuánto podés confiar? Y yo le puedo confiar todo lo que le puedo confiar a una persona que se quedó sin trabajo a un excelente economista que tiene una trayectoria intachable en el ámbito nacional e internacional. ¿Cuál de las dos opiniones es más fuerte? ¿Cuál de las dos opiniones es más importante? ¿Cuál de las dos opiniones elige mejor? Uno que conoce mucho de economía o el otro que se quedó sin trabajo. Esta es ¿sabes qué? Es la grieta que hay que resolver, que no es la vieja grieta política que por ahí nos distrae, que hace mucho ruido. Son estas señales que hay que mirar y que son, creo, sobre las cuales, después de haber logrado, juntos, con problemas y demás, tener 36 años de democracia ininterrumpido, hay que tratar ahora que la democracia avance sobre estos problemas estructurales, ¿no? Y como dicen los grandes pensadores, que los males de la democracia se curan con más democracia, ¿no? Realmente esa es la alternativa. Así es. No quería que quedara planteado de que yo estoy proponiendo voto calificado. No, eso quedó claro. Así como están las cosas, Luis, ¿vos crees que podríamos tener la alternativa de ir rumbo hacia un bipartidismo con alternancia, como ocurre en los países normales, para decirlo de alguna manera? Como históricamente fue la Argentina. Me parece que estamos reemplazando el modelo de partidos por un modelo de coaliciones, más de centro-derecha y más de centro-izquierda. Yo creo que el aporte que ha hecho Macri a la política ha sido de una derecha republicana. Es la primera vez que la derecha llega a través de los votos o no incluido dentro de un movimiento popular como fue en el caso del peronismo. Acá llegó liderando a otro movimiento popular que fue el radicalismo. Entonces me parece que ese es un aporte interesante. El otro aporte también el de haber tenido un liderazgo presidencial mucho más parlamentario que verticalista, tradicional, como tuvimos nosotros históricamente en la Argentina. Y me parece que también esta necesidad, quizás si hubiera tenido otra circunstancia no hubiera sido así, de tener que concertar todo lo que iba a tomar, todas las decisiones que iba a tomar con gobernadores y con el Congreso de la Nación. Me parece que eso le dio, digamos, institucionalmente a la Argentina una maduración interesantísima, que debería ser, digamos, el aporte que hay que defender. Creo que el kirchnerismo debería, o este neo-kirchnerismo, o este neo-nestorismo, o este albertismo, ya veremos qué termina siendo, debería incorporar todo ese procedimiento republicano del funcionamiento de las instituciones, del respeto político y demás. Hoy veía hace poco cómo, por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación, felicitaba al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que viene del PRO, del peronismo y demás, no me va a salir el nombre ahora, pero a Monzó. ¿Cómo lo aplaudían todas las fuerzas políticas? Y lo hicieron llorar, claro. Entonces, digo, eso que pasa en la Argentina está bueno, porque mirar solamente lo feo de la Argentina, claro, o lo mal que hacemos las cosas muchas veces los argentinos, está bien hacerlo, pero también esto es parte de la crítica, es decir, eso hay que criticarlo desde lo positivo, estas cosas hay que rescatar. Una última pregunta, sí, porque me enseña que se nos terminó el bloque, Luis. ¿Vos creés que este gobierno que va a entrar
hablando de que en Venezuela no hay una dictadura, de que va a derogar el decreto declarando organización terrorista a Hezbollah, de que hubo un golpe de Estado en Bolivia, que en Chile hay que bajarlo a Piñera. ¿Estas declaraciones tienen algún marcado contexto ideológico? Sí, todo es ideológico. Por izquierda y por derecha todo es ideológico, por el centro, de izquierda, centro, de derecha, todo es ideológico. Nada no responde a una pauta ideológica, consciente o inconscientemente, pero esto está ordenado de esa manera. A un sistema de ideas de izquierda, a un sistema de ideas de derecha, a un sistema de ideas de centro o como quieras llamar. Lo que no sé si es lo que es por donde hay que comenzar. Esas son definiciones más políticas que no tienen que ver hoy con la urgencia, que también la marcó el presidente electo, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la necesidad de generar empleo y el tema del hambre. Pero hoy plantear temas, hasta incluso como el tema del aborto, tan tempranamente, que crispa, que divide, hay que buscar hoy los temas que unen, porque hoy hace falta más unión que separación. Y creo que eso se encuadra en lo mismo.